La neurología es una especialidad que incluye todas las enfermedades del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, del músculo, de los músculos, y no incluye solo la epilepsia, incluye otras muchas patologías, pues como serían las demencias, el deterioro cognitivo, la esclerosis múltiple, los ictus, las migrañas, etcétera. Quiero decir que todos somos neurólogos. En ninguna parte del mundo existe la especialidad de epileptología, ni existe la especialidad de parkinsonología, ni de demencia. Todos somos neurólogos, aunque en un momento determinado, pues a mí me guste más la epilepsia o la esclerosis múltiple o los accidentes vasculares cerebrales. Pero todos tenemos que saber diagnosticar todo este grupo de patología que hay en este gran cerebro. Hoy no voy a hablar del resto de las cosas, hoy voy a hablaros de lo que a vosotros os interesa y de donde estuvisteis el pasado domingo, básicamente de algo que estoy seguro que todos conocéis, que es la epilepsia, cómo se diagnostica, cómo debemos hacer un diagnóstico diferencial y cuál sería el tratamiento de la misma. Intentaré no aburriros ni enrollaros, porque no tiene ningún sentido que yo empiece a enumerar 20, 25, 30, 40 fármacos para tratar la epilepsia, porque eso no es misión del paciente, es misión del profesional y tenemos que ser nosotros los que sepamos administrarla y adecuarla a cada caso. Pero sí que me apetece empezar contando pues algo que es relativamente común. El término de epilepsia puede resultar muchas veces, de hecho resulta y sigue resultando muchas veces confuso, ya que coloquialmente se puede utilizar indiscriminadamente para toda persona aquella que presenta una convulsión. No todo el que presenta una convulsión es un epiléptico. Hay cientos de tipos de convulsiones diferentes. Por ejemplo, una persona que tiene una bajada de azúcar y se marea y se pone pálido y se pone malo y intenta aguantar, pues acaba perdiendo el conocimiento y teniendo una convulsión tónico-clónica por falta de azúcar en el cerebro. Pero ese paciente no es un epiléptico. Un niño que tiene de repente una fiebre de 40 o de 42 grados puede tener una crisis convulsiva por los 42 grados, pero no será nunca un epiléptico. Por lo tanto, no tenemos que confundir el término epilepsia con el término convulsión. La epilepsia se describe como un trastorno en el que una persona tiene convulsiones recurrentes o recidivantes en el tiempo debido a un proceso crónico que está detrás, ahora hablaremos de ellos, y de causa conocida o no. Por lo tanto, son dos términos distintos. Uno es el término crisis epiléptica, que sería una manifestación clínica presumiblemente provocada por una descarga excesiva o anormal de las neuronas del cerebro, y otra muy diferente sería el tener crisis epilépticas repetidas que configurarían el término de enfermedad epiléptica o epilepsia, que es una alteración caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, siempre más de 2 o 3, no provocadas por ninguna causa inmediata. Es decir, no sería un epiléptico aquel que le dan un mazazo en la cabeza, le hacen un agujero en la cabeza y tiene 3 crisis seguidas, porque en este caso lo que le han hecho ha sido darle un mazazo en la cabeza. Permitirme esta diapositiva que siempre me ha parecido muy graciosa. Este es un dibujo de cómo se organiza un poco nuestro cerebro. En la región frontal está el responsable, aquí, del departamento de la memoria y de la oratoria. Más atrás, en la región occipital, está el responsable de la fotografía, de las imágenes. En el ojo está el responsable de las lentes. En el territorio central del cerebro está el gerente general, que es el que organiza todo el cerebro. La sala de audiencias, la secretaría privada. Más abajo, próximo a la nariz, la sala del gusto y el olfato. Aquí estarían las amoladoras triturando, que son nuestros dientes, la tráquea y el esófago. Bueno, esta sería un poco la representación esquemática de las funciones de las diferentes partes de nuestro cerebro, y hay que tener en cuenta que el cerebro está formado por cientos de miles de millones de neuronas que se hablan unas a otras y se comunican transmitiendo información. Fíjate, he querido poner estos dos dibujos, son de Santiago Ramón y Cajal. Esta sería una neurona dibujada por él, una neurona del cerebelo, en la que vemos el cuerpo de la neurona y las ramas, cientos de miles de ramas, que van a comunicarse como si fueran un árbol con otras ramas de otras neuronas cerebelosas para aprender a mantener bien nuestro equilibrio. El cerebelo es la parte que controla nuestro equilibrio.
Este sería otro dibujo de Santiago Ramón y Cajal en el que vemos el cuerpo neuronal con diferentes ramas que van a buscar otras ramas y esta neurona hablará con la neurona próxima transmitiéndole una orden y un mensaje en forma de un contenido neurotransmisor que no es eléctrico, por supuesto, sería muy fácil de decir, sino químico, bioquímico, transmitiendo la información. Bueno, pues esto, si representamos esta neurona en forma de un cable pelado, necesitaríamos buscar el cable pelado de la neurona siguiente para unir el cable azul con el cable azul, el cable amarillo con el cable amarillo y el cable naranja con el cable naranja y ponerles bien de cinta aislante para que la transmisión se produjera normalmente y no hubiera algo que todos nos ha pasado en casa, las chispas cuando se comunican dos cables que no están. ¿Qué es una crisis epiléptica? No es ni más ni menos que la chispa que se produce entre dos neuronas cuando no están bien unidas y bien formada esa neurotransmisión. Pero claro, no estamos hablando de una, estamos hablando de miles de millones de neuronas, como sería en este ordenador en el que hay, pues imaginaros que un montón de estos cables estuvieran pelados y así no funcionaría de ninguna manera. Bueno, las crisis epilépticas, que ahora hablaremos de ellas, se clasifican un poco en función de los síntomas que producen, del origen que ocasiona las crisis, del curso de la enfermedad, es decir, si es benigno, leve, grave, evolutivo, progresivo, de su pronóstico y a través del diagnóstico electroencefalográfico. Sí que hay unidades, gracias a Dios hay unidades un poco más específicas de epilepsia que son... bueno, pues de alguna manera sortudos, porque no todo el mundo, en todos los hospitales, ni en España ni fuera de España, hay unidades de Parkinson, unidades de demencia, unidades de epilepsia. Eso quiere decir que en el hospital que se forma una unidad de epilepsia, pues hay un grupo de gente que además de ser neurólogos y hacer neurología general, dedican una parte de su tiempo a este tipo de patología. Y ellos son los que más manejan la magnetoencefalografía, el mapeo cerebral, la resonancia nuclear magnética, la resonancia magnética con espectroscopía, que son técnicas un poco más específicas, intentando todas ellas buscar el punto de origen del cortocircuito neuronal que tiene el paciente. Bueno, volvemos otra vez a hablar de la definición, ya lo sabemos, presencia de signos o síntomas transitorios debidos a una actividad anormal o excesiva o síncrona del cerebro. Los autores, los grupos de estudios nos dan, perdonadme la expresión, un poco siempre el coñazo, metiendo teorías nuevas, añadiendo matices que pretenden corregir, que muchas veces solo sirven para confundirnos porque acaban diciendo lo mismo. Bueno, pues entonces la ILAE, la Asociación Internacional de Epilepsia, en el año 2005 añadió como formando parte de la definición de epilepsia, cómo comienza, cómo acaba una crisis, qué manifestaciones clínicas tiene la crisis y dónde se localiza la descarga neuronal anómala. Bueno, pues eso es lo que hacemos todos. No hace falta probablemente que nos lo escriban, pero nos lo han dicho. Y siguen incordiando los de la ILEA, añadiendo teorías o situaciones. La prevalencia de las crisis aparece entre el 0,5 y el 0,8% de la población. De este 0,8%, vamos a poner un 1% de la población puede tener crisis epilépticas, el 75% de ese 1% de la población general aparece antes de los 20 años. Sabemos, se piensa, porque no hay ningún estudio epidemiológico que nos lo afirme, que cada año hay entre 12.000 y 20.000 casos nuevos en España que representan entre el 1 y el 2% de urgencia. Es un motivo de urgencia, pero es un dolor de cabeza, una crisis de jaqueca o un... Tendría que funcionar, sería la... Ya hemos hablado de lo que son las crisis epilépticas. Volvemos con los pesados. La ILAE hace constantemente nuevas propuestas para darnos matices de cómo ayudar al neurólogo para hacer el diagnóstico y en el 2005 dice que
la definición de epilepsia habría que añadir una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición mantenida para generar crisis epilépticas por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas o sociales de esta alteración y que requiere, lo que todos sabemos, al menos 2 crisis. Incluye en la definición la historia de al menos una crisis epiléptica, lo sabíamos, porque con una sola crisis hemos dicho que uno no es epiléptico, una predisposición mantenida del cerebro a repetir crisis que incrementa la posibilidad de tener más y una serie de alteraciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas o sociales. No me he pensado si la ponía o no la ponía, pero no me he resistido a contaros esto. Muchos lo sabréis, pero claro, la epilepsia es tan antigua como lo es la humanidad, sin ninguna duda. Y entonces existen numerosas referencias desde los tiempos primeros de la historia que constatan que esta enfermedad ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, el cuerpo legislativo de Babilonia en el siglo XVII antes de Cristo, nada, desde ayer, se establece que si se descubre que un esclavo ha adquirido recientemente con lo que ellos denominaban Banu o Benu, es decir, crisis epilépticas, este podía ser devuelto a su anterior propietario en el plazo de un mes, previa devolución del dinero, como que devuelve unos zapatos que los has comprado en mal estado. Es que son 2 explicaciones que da. El cuerpo de quien padece una crisis epiléptica parece no obedecer a su dueño. Eso es lo que todo el mundo ha pensado cuando un paciente de repente tiene una crisis o una serie de sacudidas y sino a la voluntad de otro ser. De ahí que siempre será relacionado o con la deidad o con Dios o con el demonio. Los seguidores de la religión tibetana Bon tenían por elegidos a quienes padecían las crisis epilépticas, mientras que en la antigüedad judeocristiana se consideraba su padecimiento como un castigo divino, como obra de demonio. Ellos pensaban que el paciente epiléptico estaba endemoniado y su curación pasaba por la expulsión del espíritu maligno mediante un poderoso exorcismo. Si seguimos repasando la historia, en el siglo V a.C., ya Sócrates observó que los soldados y los gladiadores, a los que el gladiador de al lado les daba un espadazo o un hachazo en la cabeza, pues después se curaba la herida, pero podían tener crisis epilépticas después del traumatismo cráneoencefálico, lo mismo que él observaba, en otros pacientes a los que no se les había dado un golpe, es decir, los epilépticos que no eran secundarios a un traumatismo cráneoencefálico. En la Edad Media se perdió el legado médico y se volvió a atribuir la epilepsia a una causa sobrenatural. De hecho, en los últimos años, los enfermos y los familiares rezan implorando ayuda a la Virgen María y sobre todo a San Valentín. San Valentín no es el patrón de los enamorados, no solo es el patrón de los enamorados, sino era decían que era el inductor del mal de San Valentín, como los ataques. Y hoy día sigue persistiendo en muchos lugares la idea de la posesión demoníaca. Cosa que es una pena, por supuesto. Bueno, ¿qué predisposición tiene nuestro cerebro a padecer ataques epilépticos repetidos? En realidad, lo menciono porque lo tengo que mencionar, pero realmente no se considera una enfermedad hereditaria en absoluto. Es decir, el hecho de que mi padre haya podido tener una epilepsia no tengo por qué pensar que yo voy a heredar el gen de la epilepsia. Probablemente cuando aprendamos más de genética en un momento determinado, pues aparecerán nuevos genes que a lo mejor nos indicarán que una pequeña parte de la epilepsia puede ser hereditaria, pero hoy por hoy no se considera hereditaria. Sí. En un trabajo publicado en Neurology en el año 91, nos decían que la existencia de una lesión cerebral previa o una exploración con escáner o resonancia anormal aumentaba la posibilidad de tener el paciente epilepsia del 32 al 60%. En otros estudios publicados en Annals de Neurology o en Neurology en el año 2000 nos dicen que si el paciente tiene una anomalía en el escáner o en la resonancia y encima tiene un electroencefalograma raro o patológico, pues tiene entre un 25 y un 65% de tener crisis epiléptica. Parece de cajón. Es decir, alguien que tiene un tumor cerebral o un hachazo en la cabeza
y le haces un electroencefalograma y se ven puntas anómalas en el electroencefalograma, di lo que quieras, pero va a tener crisis con toda seguridad. Vale, estas dos diapositivas me parecen importantísimas para la gente, porque para nada quiero decir que mal de muchos consuelo de tontos, en absoluto, en absoluto. Y sin embargo, fijaros, Richard Burton, Isaac Newton, Van Gogh, Alex Cribillé, motorista, Albert Einstein, Agatha Christie, Elton John, el músico Prince, Cameron Boyce, que fue un chico epiléptico que falleció de una crisis en el año 2019, como decía Ana hace un momento, Rick Harrison, un campeón de golf, Danny Glover, que todos lo conocemos, que sigue haciendo películas con todo éxito, Hugo Weaving, Kerry Armstrong, Margot Hemingway, una ciclista olímpica como es Marion Climet, Agatha Christie, Melanie Griffith, todos son pacientes afectos de epilepsia. Y claro, si seguimos, pues podríamos decir que también lo fue Alejandro Magno, Julio César, San Pablo, Juana de Arco, Santa Teresa de Jesús, Napoleón, Lord Byron, Dostoyevsky, Alfredo Nobel, Lenin, Pío IX, etcétera, 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 y la lista es inagotable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que más de muchos consuelo de tontos, mentira, porque se puede ser una persona de éxito laboralmente y socialmente hablando, teniendo crisis. Bueno, ¿cómo clasificamos las crisis? Las clasificamos en primarias, aquellas que no tienen teóricamente ningún motivo para presentar crisis, o secundarias a cualquier otra cosa, a cualquier otra enfermedad o afectación del cerebro. Esta diapositiva la vamos a repetir varias veces. Una publicación publicada en Epilepsia en el año 1970 las clasificaba en crisis parciales, con sintomatología simple, con sintomatología compleja y secundariamente generalizadas, y de nuevo apareció la hilera tocando las narices y hizo una pequeña modificación, pero volvemos siempre a lo mismo. Con lo cual, quito la diapositiva y ahora lo explicaré. ¿Qué síntomas puede tener un paciente que tiene una crisis convulsiva? Pues puede tener o síntomas motores, o síntomas sensoriales, o síntomas sensitivos, o síntomas autonómicos, o síntomas psíquicos. Y los explico. ¿Cuáles serían los síntomas motores? Pues sin ninguna duda el hecho de tener unos movimientos repetidos, bien sea tónicos o bien sea clónicos. Síntomas sensoriales. El paciente percibe o un olor diferente o un olor extraño, habitualmente desagradable, escucha sonidos que no están en la realidad, zumbidos, susurros, deforma la visión, tiene visión de luz brillante o intermitente. Esos son los sensoriales. Los sensitivos son los que se localizan en el cuerpo. El paciente tiene o hormigueo o acorchamiento o debilidad o sensación de calor o frío en una u otra parte del cuerpo. Los autonómicos serían episodios en los que el paciente, coincidiendo con las crisis y además de otro tipo de síntomas motores o sensitivos, tiene palidez, o se pone muy colorado, o tiene taquicardia, o tiene sudadera, o tiene vómitos, o tiene sensación de que se le ponen los pelos de punta, que es lo que llamamos piel de gallina, o síntomas psíquicos en los que el paciente cree que está viviendo una situación que ya ha vivido anteriormente, es lo que se llama déjà vu o déjà vu, que no está en realidad, pero que puede preceder a una crisis epiléptica. Seguimos con las primarias. Estas primarias pueden ser focales o generalizadas. Y me voy a esta diapositiva. Las crisis primarias pueden ser focales o parciales y las dividimos en simples, de tal manera que el paciente que tiene una crisis focal o parcial simple, por definición no hay pérdida de conciencia en ella, de tal manera que el paciente pues, puede estar hablando contigo y hacer un movimiento de chupeteo o un movimiento de frotar los dedos, y él no se entera de qué ha pasado, y sí se entera el acompañante, que es su madre o su padre o su hermano, que lo ha visto tener otras crisis y dice, ya está mi hermano con otra crisis. Eso se denominan crisis focales o parciales simples. Pasamos al denominarlas complejas cuando ese movimiento
o de chupeteo o de movimiento de manos, se añade una pequeña desconexión, es una pérdida de conciencia, aunque no se caiga el paciente al suelo, pero pierde 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos de su entorno y puede tener algún movimiento más acompañante, un movimiento de giro de la cabeza, una desviación de los ojos y se recupera inmediatamente y claro, si no le dices nada, el paciente dice, ¿de qué estábamos hablando? ¿De fútbol del partido de Zaragoza del domingo? Pues porque me he perdido. Y ya sabe, cuando le pasa 2 o 3 o 5 o 10 veces, que ha tenido una crisis parcial compleja. Estas crisis parciales complejas, que pueden empezar, como decíamos, como una simple, pero pierde el conocimiento, pueden acabar, y ahora veremos algunos ejemplos, cayendo al suelo, perdiendo el conocimiento del todo y teniendo una generalización en forma de crisis tónicas o de crisis clónicas. Tónicas es un aumento de tono mantenido y clónicas con sacudidas, y esas serían las crisis parciales con generalización secundaria. Pero los pacientes también pueden empezar con crisis generalizadas, es decir, un paciente puede estar bien y de repente ¡patablum!, caerse al suelo, o caerse al suelo y tener lo que llamamos sacudidas mioclónicas, que son pequeñas, algo que todos tenemos en el sueño. ¿Sí? Las mioclonias nocturnas las tenemos todos durmiendo. Hay veces que nuestra mujer nos dice, apártate que me estás dando patadas porque hay sacudidas mioclónicas. El mioclono es algo natural y no es patológico, pero claro, un paciente tiene mioclonias repetidas y pierde el conocimiento, no estamos hablando de una mioclonia simple, sino de crisis mioclónica. Puede ser una ausencia, de tal manera que el paciente pierde el conocimiento y hace un movimiento aversivo y está unos segundos o un minuto así y recupera el conocimiento con o sin relajación de esfínteres, y es una ausencia. Pueden ser crisis atónicas en las cuales el paciente pierde el conocimiento y se cae sin ningún tipo de tono, que se queda completamente lacio como si se hubiera muerto, o crisis tónicas en las que solo hay un aumento de tono, crisis clónicas o crisis tónico. Repito, crisis parciales simples o crisis parciales complejas y crisis generalizadas, que son parciales secundariamente generalizadas, o crisis tónico-clónicas. Aquí menciono una cosa que se llama el aura. El aura que lo tenemos que al menos reconocer que está ahí y que no siempre el paciente reconoce, y ahora vamos a hablar un poco del aura. El aura es la sensación previa, premonitoria. El paciente, cuando repite en sus crisis, dice, uy, ya me va a empezar. Vale. Bueno, esto sería un poco un ejemplo de lo que vemos, de lo que ya os he representado, crisis somatosensoriales, focales motoras, o hace muecas, o mueve los ojos, o tiene sudadero o enrojecimiento, o tiene ruidos o zumbidos, o ve cosas extrañas. Las crisis parciales complejas ya van un poco más perdiendo la conciencia, y este sería un poco un ejemplo de un paciente que está bien y que de repente se le cae el libro, se queda con cara de tonto y ¡pum!, cae al suelo y tiene una serie de movimientos tónicos primero, clónicos después, y se relaja. Y si hiciéramos un electroencefalograma en este momento, aparecería un tipo de trazado que corresponde a la parte tónica de la crisis, otro tipo de trazado que corresponde a la fase de clonías, y desaparece la anomalía electroencefalográfica cuando cede la. Vale, ¿qué es el aura? A ver, tengo obligación de describirla, pero falla más que una escopeta feria. Es decir, merece la pena que la conozcamos para que el que le pase, pues sepamos que podemos preguntarle si ha tenido una sensación premonitoria de aura. Pero el paciente que ha tenido una o dos crisis y se ha caído al suelo y ha tenido convulsiones y se ha dado un golpe, anda, que se va a acordar que antes ha tenido un mal olor o una visión rara. No se acuerdan si no se lo preguntan o si no se le repite varias veces ese episodio, ¿no? Bueno, el aura no es más que una sensación anormal previa que puede durar desde segundos a minutos, que no tiene síntomas objetivos, excepto probablemente aquellas auras que cursan con mal genio o con cara de cabreo. El paciente o el familiar ya nota, uy, a mi hijo o a mi hija le está pasando que va a tener una crisis nueva. El diagnóstico siempre se hace por historia clínica y es nuestra obligación, con toda la tranquilidad del mundo, preguntarle al paciente al hacer la historia,
no solo qué te ha pasado ni cómo te has caído, el paciente no nos lo va a contar, nos lo va a contar el acompañante. ¿Qué has sentido previamente? ¿Has notado algo? Y cuando eso se repite 1, 2 o 3 veces, el paciente es capaz muchas veces de contarnos que ha tenido una fase premonitoria de aura. Bueno, los de Luders y los de la ILAE dicen que puede tener una correlación anatómica determinada, pero muchas veces yo lo dudo. Pero en fin. Vale, vamos a ver qué valor localizador tienen las auras. Parece un poco lógico, ¿no? Si un paciente comienza con una crisis diciendo que tiene hormigueos aportamiento en una mano, pues con toda seguridad la crisis corresponderá al área sensitiva del hemisferio cerebral contralateral. Parece lógico. Si el paciente ha empezado viendo lucecitas o ha deformado el campo visual, pues probablemente significará que esa crisis ha comenzado en el área occipital visual. Si el paciente ha oído ruidos extraños pues probablemente esa crisis tiene su comienzo en el área auditiva primaria o en el córtex neocortical temporal. Si comienza con malos olores, pues es probable que el comienzo de su crisis esté en la amígdala. Si ha empezado con un mal sabor o un chupeteo con un sabor extraño, pues es probable que haya empezado en la ínsula o en la fisura de Silvio. Si empieza con crisis de miedo o de pánico, que las hay, es muy probable que comience en la amígdala. Y si tiene esas imágenes de ya visto o ya me vi, pueden corresponder a una lesión en la región temporal basal. Son más raras las crisis que comienzan con dolores de tripa o con retorcijones, que nos indicarían un poco el comienzo en la región temporal media del cerebro. A ver, esto merece la pena que el neurólogo lo pregunte, porque si sale con Bárbara San Antonio, si no la Purísima Concepción, pero si nos resulta que es positivo, tenemos un dato más en el que apoyarnos para hacer el diagnóstico. Vale. ¿Qué hacemos en caso de una crisis? Vamos a volver sobre esta diapositiva un poquito más tarde. Bueno, lo primero es colocar siempre al paciente en una superficie dura, lo repetiremos 2 o 3 veces, dejar libres las vías respiratorias, es decir, ladear la cabeza o colocar al paciente en decúbito lateral para que no las secreciones que vayan a salir no se las trague y se asfixie, evitar la mordedura de lengua, nunca jamás se os ocurra ponerle los dedos en la boca para abrirle la boca a un paciente, porque podéis acabar con un dedo partido dentro de la boca del paciente epiléptico. No impedir los movimientos involuntarios, porque el paciente está teniendo una crisis tónica y lo sujetas, lo más que puedes hacer es luxarle el codo o luxarle el hombro o provocarle otra lesión que si no, no se produciría. Y no introducir nunca jamás objetos duros en la boca para evitar molestias. Si tenemos un tubo de plástico, perfecto. Los tubos de las bombonas de butano antiguas, ¿os acordáis? Bueno, pues ese sería... siempre hemos recomendado a la familia de un paciente epiléptico que tengan un trozo de goma de butano por si acaso, porque es lo mejor para evitar las lesiones, las autolesiones del paciente, y ni se nos ocurre a separar, porque lo más que puede pasar es que no. Y en toda crisis tenemos que buscar factores desencadenantes sobre los que volveremos otra vez dentro de un poco. Bueno, esto configura un poco los síndromes epilépticos focales o generalizados, pero sí que me parece importante recalcar que donde, ya lo hemos dicho antes, el 80% de ese 1% aparece en recién nacidos, en niños o en preadolescentes, sin ninguna duda. Entonces, hay muchos tipos de crisis epilépticas en pediatría, como las epilepsias idiopáticas parciales de la infancia, las epilepsias idiopáticas generalizadas de la infancia, las epilepsias sintomáticas criptogénicas o las encefalopatías epilépticas. Recibe el nombre de encefalopatía epiléptica aquel niño que tiene crisis repetidas y que ya se produce un desastre en su corteza cerebral que se convierte en un enfermo crónico en el que hay otro tipo de síntomas. Nosotros llamamos una encefalopatía epiléptica, que hay una encefalopatía en una meningitis o en una encefalitis. Epilepsias sintomáticas parciales o crisis epilépticas especiales. Todas esas serían las primarias, en las que no sabemos
No sabemos. Teóricamente no ha aparecido ninguna causa que nos justifique que esa persona tenga que. Porque puede haber un parto normal, perdón, un embarazo normal, con un parto aparentemente normal, con un crecimiento aparentemente normal, y ese cerebro, ni más ni menos, tener un territorio de la corteza cerebral que tiene menos cinta aislante entre dos neuronas. Y ese paciente joven va a tener ataques epilépticos y se le considera un epiléptico, pero en general son los pacientes que se curan al cabo del tiempo. Vamos a hablar de la secundaria. Este capítulo es extensísimo. Desde las infecciones en el sistema nervioso central, bien sea una meningitis, una encefalitis viral o herpética, el virus del SIDA, ahora cada vez se ven menos. Ojo con las palomicas, ojo con las palomicas. Son muy simpáticas y muy majas, pero son muy marranas. Y en sus heces hay hongos. Y te los llevas con la nariz respirando. Y ese hongo entra en el cerebro y crea una criptococosis y el paciente puede tener una meningoencefalitis por criptococos o una epilepsia secundaria. Por toxoplasmas, por cánceres del sistema nervioso central, tuberculosis, sífilis, ya hemos hablado de los traumatismos cranoencefálicos, por alteraciones metabólicas. Cuando recibimos un paciente en urgencias con una crisis convulsiva, por supuesto que siempre, además de canalizarle una vena o una vía para ponerle medicación, hay que aprovechar para sacar sangre y analizar cómo está su glucosa, si tiene una hipoglucemia o una hiperglucemia, si tiene bajo el sodio, bajo el potasio, bajo el calcio o tiene insuficiencia renal. Los accidentes vasculares cerebrales, hemorragias globales, hemorragias subaracnoideas, infartos en la corteza cerebral, eso forma parte de la epilepsia cerebrovascular. Epilepsias secundarias por drogas y fármacos. No estoy hablando solo de la cocaína o de la heroína. Hay muchos fármacos que pueden inducir crisis epilépticas. Los tricíclicos, los betalactámicos, el imipenem, las quinolonas, las inosonecidas, las aminofilinas, ya los gordos de las drogas, ni os cuento. El alcohol, que es el tóxico preferido de los españoles. No sé si habréis visto la televisión ayer o antes de ayer, el famoso que se llama... El sobrino de la María de Monte. Es el sobrino de María de Monte, que es un drogadicto y un borracho que se bebe más de 1 litro de whisky al día y que más de 1 litro, y eso lo hago que sabe, y que además de beberse más de 1 litro de whisky al día, pues le da la raya de coca y el no sé qué y el no sé cuál, y bueno, no es un epiléptico, pero es un capullo indecente que ha robado a su tía y ha atracado a todo el mundo y está en la cárcel. Vale. Tumores cerebrales, sobre todo, o metástasis cerebrales. Y otra de las causas de epilepsia secundaria es que el paciente está correctamente diagnosticado, lleva bien el tratamiento y por lo que sea, de repente lo tiene. Se harta y dice, se acabó. Llevo 1 año bien o 8 meses bien, ¡pum!, a la basura. El paciente es por abandono del tratamiento. Merece la pena recordar que muchas mujeres sanas, completamente sanas, en el embarazo tienen crisis hipertensivas, subidas de tensión, que es lo que se llama eclampsia, y crisis hipertensivas del embarazo, de la eclampsia, pueden ocasionar crisis convulsivas. Hay otras. Bueno, seguiríamos hablando de una serie de causas que son secundarias y que ocasionan en la corteza cerebral esa desconexión neuronal. Cuando vemos un paciente mayor, por encima de los 40 o de los 50 años, que no ha tenido nunca una crisis y lo llevan a urgencias por una crisis epiléptica que acaba de tener, o delante de nosotros presenciamos otra, es obligatorio buscar una patología que no ha tenido antes y que está teniendo en ese momento como responsable de la crisis, como puede ser un tumor cerebral, que es este, o esta cosita que hay es un manojo de arterias y venas, que es lo que llamamos un cavernoma, una malformación arteriovenosa, o una enfermedad desmielinizante
como es la esclerosis múltiple, que ha invadido la corteza, o ha tenido un infarto cerebral que se le ha comido el lóbulo frontoparietal derecho y haya dejado una cicatriz que se comporta como esos dos cables que no conectan adecuadamente. Hay que buscar siempre focos irritativos de la corteza cerebral y que es muy probable que todos estos pacientes diferentes con ese tipo de lesiones tengan crisis recidivantes a pesar de llevar bien el tratamiento. Vale. No podía dejar de hablar de esto, porque eso sí que existe. Parece mentira, pero existe. Existen las crisis histéricas, las crisis psicógenas o las crisis histriónicas. Habitualmente se trata de pacientes con algún problema psiquiátrico, pues una falta de cariño, porque su hermano o el padre o la madre tienen crisis epilépticas y toda la familia se vuelca hacia otro ser de la familia y los dejan un poco de lado. Ellos, este tipo de pacientes, han aprendido también, como son las crisis de su hermano o de su madre o de su padre, que son capaces de imitarlas exactamente igual, con algunos matices, que es nuestra obligación diferenciar en la clínica. Por ejemplo, si, una que es muy característica, si yo tengo un ataque epiléptico y me caigo al suelo, tengo una crisis, y el neurólogo me explora y me levanta los párpados están sin tono, por lo tanto, me abrirá los ojos. Pero si yo estoy viendo a un paciente que tiene una crisis que puede ser psicógena y le intento levantar, lo que va a hacer es fuerza, va a cerrar todavía más los ojos. Eso no hay ninguna duda de que estamos ante una crisis psicógena. Eso es un ejemplo, como hay otros tantos que ahora veremos, ¿no? Claro, si tenemos un paciente que tiene una crisis psicógena, el diazepam o cualquier tranquilizante le sienta tan bien como el que está teniendo una crisis de verdad. Lo va a relajar. Volvemos otra vez a mi amigo Luders y los signos localizadores. Muchas veces nos ayudan. El tipo de crisis que tiene el paciente nos ayuda a pensar en la zona cerebral donde tenemos que buscar la anomalía. Por ejemplo, un paciente que comience con una crisis distónica del brazo derecho, no os quepa ninguna duda que hay que buscar la patología en la parte sensitiva del hemisferio contralateral, sin ninguna duda. Un paciente que tenga automatismo del tipo que sea, con conservación de la conciencia, hay que buscar el hemisferio no dominante. Si es diestro, pues el hemisferio derecho, y si no, el contrario. Un lenguaje ictal es un lenguaje con monosílabos, no una fasia. Una fasia es cuando un paciente ha tenido un ictus y tú le dices, ¿cómo te llamas? Eso es una dificultad de pronunciación que puede no entender o entender poco y emitir mal. Entonces, si un paciente tiene una afasia después de una crisis, hay que pensar que la lesión está en la zona del lenguaje del hemisferio dominante. La parálisis de TOD no es ni más ni menos que cuando un paciente acaba una crisis, pues puede tener una parálisis de una mano o de una pierna o de un hemicuerpo en esa fase de relajación después de la crisis, y eso nos indicará, si no hemos visto esa fase tónica o esa fase clónica, que el hemisferio contralateral es el afectado. Puede haber parpadeo unilateral, el frotarse en la nariz tras las crisis. Yo eso no lo he visto. Lo dicen los autores, os lo pongo. Yo no he visto nunca a alguien que haga eso después de una crisis, aunque luego os enseñaré un paciente curiosísimo que merece la pena ver. Bueno, pues parece ser que el frotarse la nariz después de una crisis indica lesión en el hemisferio no dominante. Los vómitos se producen habitualmente por lesión en el hemisferio derecho, y el giro de cabeza, la versión, nos marca el hemisferio contrario. Vale. ¿Qué datos nos hacen sugerir que un paciente que estamos viendo está teniendo una crisis real y no una crisis histérica o una crisis psicógena? Bueno, pues si le preguntamos a la familia, porque el paciente no nos va a contar en ese momento que está a lo suyo, a acabar su crisis y a recuperarse,
pues la familia nos dirá que ha tenido patología en el preparto, en el periparto, bajo peso recién nacido, ha habido sufrimiento fetal, ha habido numerosas convulsiones neonatales, ha habido otras anomalías en el desarrollo psicomotor, ha habido numerosas convulsiones febriles o infecciones del sistema nervioso central, etcétera. Y siempre tenemos que preguntar si paciente sea recién nacido, sea niño, sea preadolescente, sea adolescente o sea adulto, si está consumiendo alcohol, está consumiendo drogas o ha tenido un proceso febril previo o un traumatismo craneoencefálico. Vuelvo sobre esto porque esta es la esencia del neurólogo. Es decir, ahí tenemos que profundizar para diferenciar una crisis epiléptica de una crisis de otro origen. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, tenemos que rascar en su historia porque con mucha frecuencia resulta que es un paciente que cuando ve una aguja y va a sacarse sangre al hospital, solo de ver la aguja se pone malo. Y que me llevan de malo. Y la aguja se acerca y se acerca y se acerca, y si no se cae redondo cuando le clavan la aguja, y porque es un machote y está aguantando, sacan la sangre y ya se levanta y en el primer paso ¡rum!, se desploma y se cae al suelo y tiene una crisis convulsiva generalizada porque no está teniendo una epilepsia, está teniendo un síncope convulsivo. Y eso tenemos que saber diferenciarlo. Las mioclonias, una cosa es tener mioclonias generalizadas, ahora veremos un paciente con las mismas, y otra cosa es tener mioclonias del sueño que no representan casi nunca una epilepsia. Crisis no convulsivas, una crisis parcial visual, que ya hemos mencionado antes, puede corresponder a una aura migrañosa. No sé cuántos, ¿algunos de los pacientes tenéis jaquecas o migrañas? Bueno, pues muchas veces el paciente jaquecoso, además de su dolor en media cabeza con el pum, 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 con el golpeteo, previamente a la aparición del dolor, nota sensación de estrellitas en el campo visual o deformidad en el campo visual, e inmediatamente aparece el pum, 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 porque es una crisis migrañosa, no una crisis epiléptica. Un paciente que ha tenido debilidad en una mano o hormigueo en una mano, aunque le dure 1 o 2 minutos, y si después se ha recuperado y no ha acabado, ha tenido una crisis convulsiva generalizada, es absolutamente obligatorio descartar que no haya tenido una isquemia cerebral transitoria. Bueno, las crisis parciales complejas o las urgencias, hay que diferenciarle de las crisis psicógenas y de los cuadros confusionales, y siempre, eso, porque es una de las cosas que más vemos en urgencias, intentar diferenciar si ha tenido una crisis o un síncope, porque no solo hay síncopes cuando ves la aguja, o sea, hay gente que solo de entrar en el hospital se pone malo y le baja la tensión, o hay gente que de ver cómo le pinchan al de al lado se pone malo y le baja la tensión y puede tener un síncope. Pero hay muchos otros tipos de trastornos paroxísticos que no son epilépticos, como por ejemplo los temblores por frío del recién nacido, los espasmos que tiene el recién nacido cuando llora, los terrores nocturnos, las crisis de pánico, las migrañas, los síncopes, etc. Esto ya lo hemos mencionado, que son las mioclonias del sueño y las auras migrañosas. Y esto sí que merece la pena que le demos un poco una vuelta, ¿no? Es nuestra obligación intentar diferenciar si la crisis que estamos viendo es una crisis epiléptica real o es una crisis psicógena. Hay datos que nos ayudan a pensar que es una crisis psicógena. Por ejemplo, fijaros, la crisis epiléptica debuta bruscamente, mientras que la crisis psicógena, el paciente habitualmente me dice, uy, me va a dar, ¡ay, qué casualidad! Si todos podíamos decir, me va a dar cuando voy a tener una crisis epiléptica, te pondrías medicación antes de que te diera. Bueno, eso es frecuente. Los movimientos descoordinados. El paciente epiléptico, cuando tiene una crisis tónica o tónico-clónica, siempre es la misma. No un día hace así y otro día hace así. En cambio, el paciente que tiene una crisis psicógena tiene movimientos descoordinados, cambiantes y variables. Balanceo pélvico. Nunca he visto a alguien que haga esto en una crisis epiléptica, solo en los psicógenos. Llanto, frecuente en los psicógenos, no frecuente en las crisis epilépticas. Vocalizaciones y ruidos, frecuente en las crisis psicógenas, no en las crisis epilépticas.
inducidos, vamos, si encima nos dice que acaba de discutir con su marido o con su padre o con su hijo, pues ya está, hemos completado el diagnóstico. Y así sucesivamente. Pensar que estas crisis pueden aparecer a cualquier edad, que el paciente portador de una crisis psicógena puede simular cualquier tipo de crisis, ausencias simples, ausencias complejas, crisis tónicas, crisis atónicas, etcétera, etcétera, y que encima pueden coincidir en las mismas en un paciente que sea epiléptico, o sea, que puede tener los dos motivos. Y tenemos que diferenciar cuáles de las crisis que está teniendo. Y nos dice, este mes he tenido 20 crisis. Anda, échale guindas al pavo, averiguar cuáles de las 20 son psicógenas y cuáles de las 20 son crisis epilépticas. Hasta el 20% de los pacientes con crisis refractarias, con crisis generalizadas y difíciles de tratar, suelen tener pseudocrisis. Y son más frecuentes en el sexo femenino. Anica, ¿cómo voy? Bien. ¿No aguantáis todavía? Vale, sí, sí. A ver, mira, a ver, esto sí que quería ponéroslo, pero tengo que ir aquí. Os voy a enseñar alguna crisis de este paciente que no sé cómo hacerlo ahora. Está en ese... No, es que tendría que ampliar la pantalla para ver el... La escape, si quieres. Pero me va a volver a salir lo mismo. Espera, a ver Ahí si... está el ratón, si quieres manejarlo. ¿Dónde está la...? No hay ratón que funcione. No, no funciona. Ah, ta, 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 ta. Y tampoco me señala con el dedo. Quiero quitar esa forma de presentación en la que aparece en la diapositiva que va a salir con la diapositiva siguiente. Para que solo aparezca una. Eso es lo que quiero. Y no sé cómo hacerlo. No funciona. Y eso tampoco funcionaba. Bueno, funciona es esto, ¿no? Yo no. No funciona ninguna de las dos. Mira que le voy a volver a dar otra vez a esto. Ay, ahora. Vale, ahora lo he visto. No sé dónde. Por arriba, por abajo. Es que estamos... Mira. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya está. Entonces, ahora ¿cómo nos vamos? ¿A cuál nos tenemos que ir? A presentación. La presentación es aquí. Claro, yo sé que hay un tipo de diseño que no sé cómo es. Es lo de abajo. Sí, es aquí. Sí. No, pero no va a funcionar. Dale más pantalla. Verás cómo siguen saliendo las dos. ¿Ves? Quiero quitar esta, que salga solo esta. Por lo tanto, es ocultar vista del modelador. No. ¿Es eliminar? Esto ya no lo sé. Es que yo no había visto nunca este tipo de Ya, presentaciones. es un coñazo horroroso. Que no funciona. Bueno, sí, pero... Espera a ver si funciona. Si me funciona así. No. ¿Ves? No hay manera. Ahora Bueno, sí, nada, da igual. Os la pongo así y eso. A ver, este es un niño que está teniendo una crisis convulsiva generalizada, estaba tumbado, medio dormido, y empieza con una fase tónica de predominio del brazo derecho, que añade a los dos brazos, se extiende a sus piernas, y está teniendo una crisis generalizada tónica,
con emisión de saliva, de babeo, hay que ponerlo en decúbito lateral para que no se ahogue, y la fase final son esas sacudidas clónicas, por eso es tónico clónico. El siguiente, esta paciente tiene una crisis de hemisferio derecho en la que gira la cabeza hacia la derecha y los ojos hacia la derecha con la mano izquierda móvil, y de repente ha pasado y ya empieza a respirar bien. Es una crisis breve, generalizada, cierra los ojos y se controla. Sus padres la han pillado en ese momento. Estas imágenes están en internet, por lo tanto no necesito permiso para presentarlas, porque está. Fijaros lo que tiene este señor. Hace esto. Es una mioclonia. Eso es una sacudida mioclónica, pero está en un hospital. Por lo tanto, el que lo ha llevado por algo, porque sabe que después de 3 o 4 sacudidas mioclónicas grandes, empieza a hacer una crisis generalizada en la que en este caso no solo no se muerde los dientes porque no tiene dientes, que es un desdentado, sino porque en este caso alca y está teniendo una crisis generalizada tónico, clónica, le están poniendo medicación y ahora cederá inmediatamente, caerá. El siguiente que es este es muy divertido. Bueno, perdón. Este es un paciente que tiene crisis desencadenadas por la estimulación luminosa intermitente. Le han puesto una luz, plan, 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 plan. Eso pasa muchas veces en la gente que trabaja con ordenadores y que cambias de una pantalla a otra, de una pantalla a otra, de un color a otro, y es la estimulación luminosa intermitente la que hace precipitar o desencadenar las. Y este paciente está teniendo una crisis generalizada porque lo están sometiendo a estimulación luminosa intermitente. Eso que lleva, no es que se haya caído, sino que lleva un casco de electroencefalografía para diagnosticarlo. Este paciente también está en el hospital y parece que la familia lo ha dejado ahí tirado, pero no lo ha dejado tirado, sino que su familiar más directo lo conoce muy bien porque ha repetido crisis en otras ocasiones, y ya veréis cómo cambia. Ahora está plácidamente descansando, sin hacer nada, no tiene ninguna crisis. Ese es el que yo quería pasar un poco rápido. Y ahora ya empieza a menear la mano, menea su mano derecha, la mueve. Eso. Y hace algo que hace sospechar a su cuidador que va a tener una crisis. Y corriendo ya se acerca, porque eso es la fase premonitoria de algo que vamos a ver ahora. Este no es médico, este es la cuidadora. Tiene una versión de la cabeza hacia la derecha y empieza con una fase tónica que generaliza toda esa fase tónica, y llega la auxiliar de clínica o la enfermera un poco bestia, que no lo tira de la cama de milagro, pero bueno, hace lo que hay que hacer, volverlo en decúbito lateral para que no se trague su saliva, y no hace nada más ni sujetarlo porque está bien protegido para evitar golpes. Fijaros que esa crisis tónica acaba con clonías, con sacudidas clónicas. Y ya está. Y yo creo que el siguiente es el que me interesa que veáis, porque es un paciente que tiene una crisis generalizada, pero muy atípica, que si uno lo ve, dice, buf, este es un psicógeno segurísimo, que no me encaja en nada. Pero la historia hace que él cuente y su familia cuente crisis que se repiten siempre de la misma manera. Es muy raro que un psicógeno repita siempre las crisis. Lo llevan a un hospital, le ponen un casco de electroencefalografía y ahora veréis lo que le pasa. Por eso quería pasar este rápido, porque es un poco largo.
Este es. Un chulico, hace un chulico. Pum, 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 pum. ¿Quién diría que eso es una crisis tónica? Nadie. Pero ¿qué pasa? Que le estamos haciendo un electroencefalograma que simultáneamente nos está poniendo la patología punta onda al lado. Y si os dais cuenta, este paciente en estos movimientos está mojando en la sábana porque está teniendo una pérdida de orina, se está orinando y se hace de vientre en este episodio. Eso es un tipo de crisis generalizada. Pero claro, uno lo ve y si no has visto algo parecido, dices, este es un chulo moreno remangado, vamos. Ya está. Bueno, seguimos. Vale. Nosotros tenemos que hacer, evitar que el paciente se golpee, poner al paciente en decúbito, no introducir nunca objetos duros, evitar sujetar en las extremidades y la actuación siempre va a ser diferente si conocemos al paciente o si no lo conocemos. Si no lo conocemos hay que esperar a la resolución de la crisis y ver dónde estamos. Pero en todos los casos siempre hay que hacer una exploración del nivel de conciencia, de las constantes habituales, valorar si se ha lesionado contra el suelo, si se ha golpeado, si tiene fracturas, si tiene heridas incisas, y la exploración neurológica después de la crisis nos indica pues, si ha tenido una parálisis de TOT, una parálisis de una extremidad, o si los reflejos son anormales. Buscamos el hemisferio de donde ha podido partir la crisis. ¿Qué hacemos? Vale. Siempre debemos abordar la realidad de la epilepsia a través de la educación y la capacitación a todo nivel para evitar falsas creencias, falsos prejuicios y restricciones. Eso es importantísimo, importantísimo. Y que sobre todo expliquemos bien al paciente y a su entorno. Nuestra actuación será un poco diferente si se trata de un paciente epiléptico conocido o si se trata de la primera crisis epiléptica. Lógicamente, si se trata de un epiléptico conocido, ¿qué haremos? Pues si nos lo llevan a urgencias, volver a preguntar, hacer una historia clínica rápida porque no tenemos la historia clínica del paciente delante. Cuando empezó, han cambiado las crisis, es focal, es compleja, es secundariamente generalizada, ha aumentado la frecuencia de las crisis, ¿cuándo fue la última crisis? ¿Lleva bien el tratamiento? Es decir, preguntas importantes a la hora de establecer una situación a la que nos estamos enfrentando. Factores desencadenantes de una crisis en un paciente epiléptico conocido, que haya incumplido el tratamiento, lo más frecuente, que por lo que sea esté en una época de exámenes o de estudios y no esté durmiendo, o se haya marchado de marcha 2 noches seguidas, aunque no haya bebido alcohol y haya dormido 2 o 3 horas solo, ingestión de alcohol, de tóxicos, procesos infecciosos intercurrentes o la regla. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si no ha cambiado las crisis y no han aumentado, una crisis aislada nos obliga a replantearle al paciente, tómate bien la medicación y puedes seguir seguimiento a través de su neurólogo de área. Si ha tenido más de una crisis o ha aumentado la frecuencia o han cambiado las características o ha abandonado el tratamiento, primero un par de zurras en el culo porque abandonar el tratamiento y después reinstaurar de nuevo un tratamiento adecuado siempre cuando llevaba bien el tratamiento no tenía. Pero si un paciente ya conocemos que es epiléptico y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 crisis seguidas, es decir, que está haciendo lo que llamamos un estado epiléptico, un estatus epiléptico en el que hay una crisis detrás de otra, es obligatorio cortar ese estatus porque el paciente se puede morir de una parada cardiorrespiratoria en un estatus. Entonces, el paciente que nos lleva a urgencias, si vemos 1, 2 o 3 crisis, o nos cuentan que en la ambulancia, antes de llegar a la ambulancia ha tenido una, en la ambulancia ha tenido la segunda y estamos viendo la tercera, no lo dudéis, hay que buscar canalizar una vía, sacar sangre para determinar glucosa, urea, iones, ya que pinchamos la vena, e inyectar. Siempre se han utilizado benzodiazepinas, fundamentalmente el diazepam o el midazolam o la carbamazepina. Hace muchos años, cuando yo empecé la residencia, se utilizaba la fenitoína intravenosa, que funcionaba y funciona bien, o el ácido valproico, el depaquina intravenoso o el fenobarbital, y ahora se prefieren inductores anestésicos rápidos, que son
súper relajantes, es lo que el midazolam y el propofol es lo que te ponen, por ejemplo, cuando te hacen una en rectoscopia o te hacen una cirugía de esas rápidas para no dormirse por completo y funcionan excepcionalmente. Hay que siempre tratar el estatus epiléptico. Vale. Si se trata no de un paciente conocido, sino de la primera crisis epiléptica, bueno, pues lógicamente preguntaremos qué ha pasado con el paciente, cómo ha tenido las circunstancias previas, si ha habido aura o no. Casi siempre nos dirán que no, esta primera crisis. Si ha iniciado focalmente, si ha habido localización, si ha habido versión oculocefálica, si ha generalizado. Lo mismo que estamos comentando. Y si presenciamos la crisis in situ, mantener la calma. La mayor parte de las crisis son breves y autolimitadas. No hace falta correr. Siempre que mantengamos la vía aérea permeable, con un Guedel, con el trozo de tubo del gas butano de las estufas, evitar otros objetos y administrar oxígeno si es posible, canalizar una vía, un BM-test para determinar, no esperar al laboratorio a que nos diga si tiene una hipoglucemia, determinarla en urgencias directamente, y si no ha cedido, una benzodiazepina intravenosa. Si ya ha cedido la crisis, no tiene ningún sentido ponerle un Valium intravenoso o un Rivotril intravenoso, porque el paciente está poscrítico y desmadejado, y medio lelo y medio tonto el pobre hombre, y si le ponemos una benzodiazepina vamos a prolongar más la situación de estupor poscrítico, que encima no nos va a evitar una nueva crisis. Y siempre se recomienda una observación de 12 o 24 horas antes de mandar al paciente a su domicilio. Bueno, este sería un poco el criterio de diagnóstico que ya hemos comentado. ¿Qué fármacos elegir? No os voy a enrollar con esto porque fármacos en estos momentos... bueno, pues yo me acuerdo que cuando yo acabé la residencia, en el año 82, básicamente solo utilizábamos la fenitoína y el fenobarbital y el Valium en los estatus epilépticos, pero ahora es que hay una pléyade tremenda. José Ángel Mauri os habló, me parece el año pasado, de Onzortic, Antonio Oliveros me imagino que os hablaría de otros fármacos nuevos, y eso es, lo que sí que tenemos que saber es que el fármaco que elijamos produzca los menos efectos secundarios posibles en el paciente y las menos complicaciones posibles. Por ejemplo, el levetiracetam, que a muchos os sonará que es el Keppra, viene en ampollas de 500 miligramos, en cápsulas de 500, de 1000, de 1500, y tiene en el inicio del tratamiento una cierta somnolencia, una cierta sensación de dejadez o de inestabilidad, pero no tiene efectos secundarios graves, tiene hipersensibilidad con el levetiracetam, se recomienda no utilizar en embarazo en la lactancia, lo mismo que el valproato. Antes utilizábamos muchísimo el valproato, el Depakine. En estos momentos está prohibido en la mujer en edad fértil, porque aunque vaya bien, que es un excelente fármaco, si se quiere quedar embarazada, puede tener problemas en el embarazo con su hijo. Por lo tanto, una mujer en edad fértil no ponemos nunca Depakine. La fenitoína es más antiguo que el baúl de la Piquer. Y siempre, ante una primera crisis epiléptica, ya lo hemos dicho 2 o 3 veces esta tarde, descartar causas metabólicas, descartar que no esté tomando fármacos o drogas, descartar que no esté tomando tóxicos, o, algo que no hemos visto hasta ahora, hacer un electrocardiograma en urgencias para asegurar que el paciente no tiene un bloqueo cardíaco que provoque entre un latido y otro un largo espacio de tiempo, con una parada o una hipoxia cerebral más mantenida, que se arreglará poniendo un marcapasos o arreglando la arritmia, no poniendo un antibiótico. Esto ya os lo he contado antes, ni pacientes mayores. El electroencefalograma habitualmente no lo hacemos, no debe hacerse de urgencias después de una crisis. Hay que esperar 12 o 24 horas para que el cerebro se tranquilice y buscar entonces el foco, porque si lo hacemos nada más salir de una crisis, nos va a salir una merdeo horrorosa en la que no sabremos si ha tenido, si no ha tenido, porque habrá una desorganización total. Ese paciente que ha tenido una crisis lo dejaremos en observación 12 o 24 horas y al día siguiente le hace una electroencefalograma. Antes hacíamos funciones lumbares en el diagnóstico de la primera crisis, pero ¿solo para qué? Para asegurar que el paciente no está teniendo una meningitis o una meningoencefalitis, que es la única causa.
Pero ahora hay otro tipo de exámenes que nos permiten saber si el paciente tiene un meningismo, una legitia de nuca, o tiene una anomalía infecciosa y no se recomienda hacer una punción. Vale. Esta parte es importante. Merece la pena que hablemos de la comorbilidad. Es decir, ¿qué es la comorbilidad? La comorbilidad es la presencia de otras enfermedades dentro de un paciente, en este caso, el que nos interesa, de un paciente epiléptico. Y la epilepsia se asocia con otro tipo de patologías con una relativa frecuencia. Comorbilidad que podemos provocar nosotros sin quererlo con determinados fármacos y hay que evitarla, o comorbilidad que puede tener el sujeto solo por el hecho de ser un epiléptico. La epilepsia es un trastorno crónico que se asocia a otras enfermedades y hay dos tipos de comorbilidades fundamentales, la psiquiátrica y la somática, la neurológica. Fijaros, la población general tiene un porcentaje de entre el 3 y el 17% de personas con depresión. Esa depresión sube hasta el 80% en los pacientes epilépticos. En la población general hay entre un 5 y un 7% de trastornos de ansiedad en la vida diaria. Esa ansiedad sube hasta el 25% en los pacientes epilépticos. En la población general hay entre un 0,5 y un 3% de crisis de pánico en la población general, que sube hasta el 21% en los pacientes epilépticos. En la población general hay hasta un 12% de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños normales y corrientes, que sube hasta el 40% en los pacientes, en los niños que tienen epilepsia. Y en la población general puede haber un 1% que sufra episodios psicóticos, que sube hasta el 9% en los pacientes con epilepsia general. Pero también hay comorbilidad neurológica. Entonces, sabemos que hasta en el 60% de los casos los pacientes epilépticos nos cuentan que pierden memoria. Y hay que hacerles caso, hay veces que no habrá nada detrás de esa situación, pero lógicamente esta pérdida de memoria la podemos relacionar con el hecho de que se trata de un paciente de 80 años que lleva 20 de epiléptico, 25 de epiléptico y tiene el envejecimiento de sus 60 años más el envejecimiento de sus 20 años de ataques epilépticos repetidos, más la toxicidad de los fármacos que lleve. Pero a pesar de todo hay que estudiarlo y valorar cuánto de pérdida de memoria hay realmente. Depende también del tiempo de evolución de la enfermedad, ya lo acabamos de decir, de la evolución clínica de la epilepsia. No es lo mismo un paciente que tiene 2 crisis por semana en los últimos 6 meses que un paciente que tiene una crisis por año en los últimos 6 años. Del tipo de tratamiento que lleva, es más fácil que pierda memoria un paciente que lleva 2 o 3 fármacos, o que lleva 2 antiepilépticos y un antidepresivo, y un ansiolítico, etcétera, etcétera, que todo eso limita o lentifica la memoria. Y otros factores asociados a la propia pérdida de memoria. ¿Cuándo hay que tratar una primera crisis? Esto no es lo que es un pedazo horroroso. Vale, a ver, lógicamente debemos pensar en la población general y hacer estrategias para la salud de todos los pacientes. Pues una vida sana, no fumar, no beber, una dieta adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa en este caso es qué es lo que le interesa al paciente. Encontrar el santo grial. El santo grial es la pastilla que me tomo y me cura o me modifica la evolución de la enfermedad. Es decir, si este es un paciente que tiene una epilepsia, habitualmente va a progresar porque va a envejecer simultáneamente. Lo correcto sería que mantenga una función y el santo grial sería la pastilla que le damos y provoca una cura. Eso todavía no existe. Vale, esta diapositiva sí que me parece importante que la tengamos presente, porque no es una decisión fácil y siempre la tiene que tomar el neurólogo. Fijaros, sabiendo que una primera crisis tiene un riesgo de recurrencia del 32% al año, que aumenta al 36% a los 2 años y que aumenta al 42% a los 5 años, tenemos que plantearnos en cada paciente que estamos viendo, ¿qué hacemos?
¿Qué hacen? Entonces, a ver, al final os he puesto que son decisiones complicadísimas. Esto no es así de ¡pum!, así de fácil. No siempre es así. Pero si vemos un adolescente o un adulto joven que tiene una primera crisis convulsiva generalizada tónico-clónica, con un examen neurológico normal, con un estudio analítico complementario normal, con un electroencefalograma normal, con una resonancia normal, la decisión es no empezar ningún tratamiento epiléptico hasta que no aparezca la segunda. Si vemos un adolescente o un adulto joven que tiene una primera crisis generalizada tónico-clónica, con un examen neurológico, analítico y electroencefalograma basal normales, pero le hacemos una resonancia y vemos que tiene un cavernoma o que tiene un quistecico en la corteza cerebral, recomendamos empezar tratamiento antiepiléptico porque ya vemos. En el paciente, he puesto anciano, no quiere decir anciano, paciente mayor de 45-50 años, anciano, por supuesto, que tiene una primera crisis generalizada tónico-clónica, con un examen neurológico en el que aparece, bueno, pues un deterioro cognitivo leve, una pérdida de memoria, por lo que sea, porque es muy nervioso, con un estudio analítico y electroencefalográfico normal y una resonancia con una atrofia cerebral propia de sus 50 años, no se recomienda tratamiento antiepiléptico hasta que no tenga una segunda crisis. Paciente con el mismo paciente con crisis sintomáticas agudas de origen tóxico-metabólico, mantener el tratamiento con fármacos antiepilépticos hasta la desaparición que desencadenó las crisis. Siempre. Esto es para recordarlo. Una persona con epilepsia debe tener la precaución de reconocer algunas situaciones que pueden causarle crisis. Lo hemos dicho ya 2 o 3 veces a lo largo de la tarde, sobre todo las situaciones de estrés, de ansiedad, de falta de sueño, el consumo de determinadas sustancias o el alcohol. El estrés, no hace falta que se pase el día pegándose con el vecino. Puede tener estrés alguien que discuta con su mujer o con su marido. Y no, porque el estrés no se cuantifica ni se mide. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, el abandono terapéutico. La familia y el paciente deben de profundizar con respecto al diagnóstico. Es importante educar sobre la epilepsia al paciente y a todo el entorno para desmitificar, para evitar el que se sientan ninguneados, minusválidos, menospreciados, etc. ¿De qué medidas terapéuticas hablamos? Vale, hay fármacos muchos, pero esta diapositiva quería ponerla solo por esto. Acordaros de los campos. Entonces, este sería una neurona que esta imagen la pasamos aquí, al cable. Esta parte sería la parte presináptica, que es esta, y esta la parte posináptica, que es esta. Sabemos cómo actúan la mayor parte de los cómo y dónde actúan la mayor parte de nuestros fármacos antiepilépticos. Y el truco consistiría en administrar uno que le ponga cinta aislante adecuada para evitar el cortocircuito a este o a todos los trocitos de cable que están pegados. Por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, la zonisamida actúan en los canales de sodio impidiendo la excitación presináptica de la neurona. El ácido valproico, el GABA actúan en la sinapsis serenando la transmisión eléctrica de la neurona, mejorándola. Las benzodiazepinas, los barbitúricos, el topiramato, la zonisamida actúan mejorando la recepción posináptica, con lo cual, bien sea presinápticamente, sinápticamente o posinápticamente, estamos poniendo una adecuada cinta aislante y sabemos qué fármaco y dónde va a actuar cada uno de ellos. No os cuento esto que es una pasada, hay 100.000 fármacos, esto también es algo parecido, y vamos a hablar un poco de comorbilidad. Hemos dicho que el tratamiento antiepiléptico puede afectar positiva o negativamente a esa comorbilidad que muchas veces tiene el sujeto epiléptico, a la depresión, a la ansiedad, al pánico, etcétera. Hay fármacos utilizados en el tratamiento de la comorbilidad que pueden influenciar el umbral de la crisis y también muchos fármacos antiepilépticos pueden afectarse por esa comorbilidad. Se pueden presentar interacciones medicamentosas.
la comorbilidad psiquiátrica se identifica hasta entre el 25 y el 50% de los pacientes con epilepsia en una población estudiada. Y los pacientes con historia de depresión mayor o suicidio tienen entre 4 y 7 veces mayor riesgo de desarrollar epilepsia que los que no tienen depresión. Los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad tienen hasta entre 3 y 4 veces más posibilidades de desarrollar epilepsia que los niños que no tienen trastorno. Es que todavía están las preguntas. Ya llevo una hora. ¿Eh? Ya llevo una hora. Y pico. 1 hora y media. No me fastidies. 1 hora y media. Bueno, pues vale, ya acabo. En 2 segundos acabo. Ya me quedan 3 cosas. Los fármacos antiepilépticos pueden inducir depresión, agitación, psicosis, ansiedad, irritabilidad e insomnio. Y eso lo tenemos que saber, porque hay algunos que mejoran la depresión, pero otros que la inducen. Hay algunos que mejoran la agitación, pero otros que la inducen. Y eso debemos de saber en cada paciente. Lo mismo ocurre con el trastorno bipolar, con la depresión mayor, con los trastornos de la personalidad, con las conductas de abuso de alcohol o los trastornos alimenticios, con síntomas psicóticos o con trastornos de ansiedad. Esto no os lo cuento. Tiene que ver mucho con los trastornos del sueño, de tal manera que el paciente epiléptico tiene más posibilidad de tener apnea obstructiva del sueño, parasomnias o trastornos del sueño REM, trastornos de la conducta del sueño REM, y cuanto mejor conozcamos el tipo de crisis del paciente, mejor trataremos a ese paciente. En un estudio muy importante que se realizó en el año 2005 entre casi 180.000 pacientes, se demostró que el paciente epiléptico tiene más relación con la presencia de ictus, ya no solo con la comorbilidad depresiva o ansiosa, sino ictus, migraña, enfermedad de Alzheimer, úlcera gastroduodenal, incontinencia urinaria o síndrome de fatiga. Esto ya os lo he contado 3 veces y no os lo cuento más. Esto también os lo he contado. Se deben evitar deportes de riesgo, eso tenerlo en cuenta, pero se le debe de pedir al paciente que practique deporte. Y me quedaría solo esto. ¿Cuándo se recomienda que demos un paso más en el tratamiento? Y ese paso es la cirugía de la epilepsia. Cuando estemos entre ese 8 y 10% de pacientes que con 2 o con 3 fármacos siguen teniendo episodios de repetición incontrolables. ¿En qué consiste la cirugía de la epilepsia? Pues consiste en abrirle, primero, en localizar el territorio cerebral que es responsable. Claro, si el foco epiléptico está en el área del lenguaje, no le vas a quitar el área del lenguaje para dejarlo mudo. Eso nos lo evita. Si el foco epiléptico está en el área visual, no lo vas a dejar ciego para que tenga menos crisis. ¿Entendéis, no? Es decir, la epilepsia se opera solo cuando el foco epileptógeno está en un sitio accesible y se hace una pequeña resección o se fulgura eléctricamente. Bien. Bueno, el equipo quirúrgico es este, en el que hay una resonancia dentro de quirófano, por supuesto, fundamental, un electroencefalográfico portátil y vemos haciendo una craniotomía como se pone un registro electroencefalográfico cortical para ver dónde está el foco y si se puede extirpar. El objetivo es no curar la epilepsia, sino reducir notablemente el número de crisis, por supuesto, y se tratan solo las epilepsias refractarias al tratamiento farmacológico, ya esto ya lo hemos mencionado, y esto sí que me interesaba que lo viéramos. Yo creo que a los médicos en estos momentos nos hace falta empatizar más y pensar más en nuestros pacientes. Mi amigo Vladimir Hachinsky, este es Manolo Martínez Laje de la Clínica Universitaria de Pamplona, este es Hachinsky, entre frases maravillosas que de vez en cuando dice y nos cuenta, pues dijo, formar excelentes clínicos
que manejan una tecnología útil para tratar a los pacientes es infinitamente lo más valioso. Y dijo, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Habrá de que el pensamiento racional tiene que estar siempre junto al pensamiento crítico, porque estamos sometidos a la presión del entorno, que nos vais a decir que no sepamos todos, de los políticos actuales que se pegan unos contra otros y se mienten unos contra otros y nos tienen en un mundo de mentira. Los avances farmacológicos o quirúrgicos crean tensión entre lo deseable y lo asequible. Ojo con las agencias para recomendar medicamentos, incluso la FDA americana, que muchas veces pasa por alto fármacos que no tienen suficientes ensayos clínicos. No todo es definir enfermedades con PET, con resonancia o con biomarcadores. Hay que estudiar, historiar y explorar a los pacientes. Y el gasto sanitario será inasumible en robótica. En definitiva, no permitáis que nadie apague vuestra luz. Esto no va a funcionar, porque tendré que darle aquí y ya no sé cómo hacerlo, pero probablemente sea así. Y bueno, y efectivamente es la hora, así que con esto finalizamos y gracias por vuestra atención.